Hola, les habla Luis Ángel Gallego, bienvenidos al segundo video del curso básico de Microsoft Access, video en el cual trabajaremos las propiedades de los campos y la forma de relacionar tablas. Abrimos la aplicación MS Access, clic en el icono y en el lado izquierdo seleccionamos el nombre de la base de datos que vamos a abrir. Para este caso, Curso Access, o en caso tal que no la encuentres en este panel, puedes acudir al botón abrir y buscar la base de datos. Vamos a dar clic, se abre la base de datos y en el primer video habíamos realizado una tabla llamada contactos para almacenar alguna información de nuestros amigos, como nombres, apellidos y número de celular. Eliminaremos esta información, seleccionamos los registros con clic sostenido en este botón gris que vemos al lado izquierdo de cada fila, arrastro hacia abajo y luego clic derecho sobre la zona sombreada, eliminar registro. Se debe confirmar con clic en el botón sí. Ahora vamos a modificar esta tabla separando los nombres y los apellidos para que los datos sean específicos y así ayudar a un mejor funcionamiento de la base de datos. Igualmente vamos a agregar una columna que se llame municipio. Entonces, para esto acudimos a este botón que se llama vistas y pasamos a la vista diseño. Esta columna o campo llamado ID pasará a ser código y el tipo de campo, que es autonumeración, lo modificamos a texto. Este icono de la llave que aparece al lado izquierdo del campo significa que es la llave primaria. Una llave primaria en una tabla se refiere a un campo único, es decir, que identifica un solo producto o una sola persona. Por ejemplo, nuestra cédula es nuestra llave primaria, es un número único, ya que en un país no existen o no deben existir dos personas con el mismo número de cédula. Entonces, cuando nos hablen de clave primaria, nos estamos refiriendo a un dato único que nos permite identificar un objeto o una persona. En los productos, el código de barras es una llave primaria, ya que es un código único para cada producto. Ahora, definimos esta llave primaria como un campo tipo texto, porque así es más fácil su manipulación al momento de relacionar una tabla con otra. Existen otro tipo de campos como memo cuando se desea guardar una buena cantidad de texto, campos número para aquellos que son exclusivamente numéricos, fecha y hora cuando deseamos guardar fechas, horas o ambos conceptos, moneda cuando deseamos que aparezca el signo pesos, sí, no cuando se desea una casilla de verificación, objeto o le cuando queremos vincular alguna imagen. En este momento vamos a trabajar con un campo tipo texto. Abajo aparecen otras propiedades como el tamaño. Entonces, este tamaño del campo 255 se refiere a que el campo código podrá almacenar hasta 255 caracteres. Realmente no gastaremos todo eso y entonces vamos a reducirlo, por ejemplo, a 50.
Máscara de entrada es cuando uno quiere predefinir una forma en que se van a introducir los datos en un campo. Se pueden utilizar el signo numeral, el 9, en fin. Más adelante de pronto podremos profundizar este concepto. Título es el título que quiero aplicar al campo al momento en que el cliente va a llenar la información. Entonces aquí sí le puedo trabajar, por ejemplo, código, primera mayúscula y con tilde. A nivel interno se va a llamar código en minúscula y sin tilde, pero el usuario lo va a ver de esta manera. Regla de validación: si yo quiero aplicar alguna regla para verificar los datos. Texto de validación por el momento no. Requerido sí, para que sea un campo obligatorio. Indexado sí, sin duplicados, ya que es una llave primaria. Entonces, como es un registro único, no debe tener duplicados. Nombres: aquí aplicaremos nombre 1, también va a ser texto, reducimos su tamaño a 50, título, nombre 1, requerido sí, para que sea obligatorio. Nombre 2, texto, igualmente 50 caracteres, título, nombre 2, requerido no, porque hay personas que no tienen segundo nombre. Apellido 1, texto, 50 para el tamaño, es decir 50 caracteres, apellido 1, requerido sí, cualquier persona debe tener como mínimo un apellido. Apellido 2, texto, 50 caracteres de tamaño, título, apellido 2, requerido no, porque así nos parezca un poco increíble, hay personas que no tienen segundo apellido. Celular, vamos a utilizar un campo número, tamaño, como el celular tiene 10 dígitos, entonces debemos utilizar un tamaño doble. Si fuera un número fijo, podríamos utilizar el entero largo. Tamaño doble. Formato, número general, decimales 0. Aquí en el número general es para no aplicar el separador de miles o el puntico de 1000, de 10.000, de 20.000. Título, bloqueemos móvil. Requerido, vamos a colocar en este caso que sí, porque la idea es tener el teléfono celular de todos nuestros contactos. Y agregaremos municipio, texto, 50, título, municipio, requerido no. Listo. Aquí hemos modificado ya la tabla contactos, pasamos a este botón y nos vamos a la vista hoja de datos, guardamos los cambios y ya aquí podemos ver la diferencia en la organización de nuestra tabla. Ahora cerramos esta tabla, clic derecho sobre contactos, cerrar, y en la pestaña crear tabla vamos a modificar en la vista diseño, nos pide el nombre, se va a llamar municipios, aceptar. Simplemente aquí vamos a colocar code municipio, o sea refiriéndonos al código del municipio. Esta va a ser la llave primaria de esta tabla de municipios, la vamos a trabajar en texto. Es preferible que todas las llaves dentro de una base de datos se trabajen de la misma manera. Entonces, como la de contactos la trabajamos en tipo texto, vamos a trabajar todas las llaves primarias en esa misma forma. Tamaño 50, título, código, requerido sí, sin duplicados porque es una llave primaria.
y aquí nombre, campo texto, coloquémosle tamaño, por ejemplo 100, título municipio para digitar el nombre del municipio, requerido sí. Nos pasamos a la vista hoja de datos, guardamos los cambios en sí. Ahora vamos a digitar unos municipios. Supongamos código 1, todo minúscula, Puerto Berrío, sin tildes, código 2, Puerto Nare, código 3, Maceo, código 4, Caracolí, código 5, Puerto Triunfo. Bien, aquí tenemos estos municipios. La idea es relacionar esta tabla municipios con la tabla contactos. Supongamos que mis amigos son de estos lugares. Entonces, para yo no tener que digitar el municipio de cada uno, simplemente yo hago una relación para que la tabla contactos me permita elegir el municipio de cada uno de mis compañeros. ¿Para qué se hacen este tipo de relaciones? Para no tener que digitar tantas veces el mismo concepto. Es decir, para que a medida que se vayan agregando amigos, no tener que digitar tantas veces Puerto Berrío, Maceo, Caracolí, sino que el sistema me permita elegirlos, porque la tabla contactos estará recibiendo los municipios de la tabla municipios. Ahí es donde se establecen las relaciones. Para poder hacer la relación debo verificar que los campos sean iguales. Entonces tenemos aquí en la tabla contactos este campo municipio, que es el que recibirá la información. Me paso a la vista diseño y verifico que es tipo texto. Ahora voy a la tabla municipios y verifico que la llave de esta tabla, ojo, la llave de esta tabla sea también tipo texto. Como este campo municipio es texto, la llave también debe ser tipo texto. Es decir, los campos que se van a relacionar son el mismo tipo o deben ser del mismo tipo. En este caso, texto. Por eso les hablaba en un aparte anterior que era muy conveniente manejar las llaves primarias en tipo texto. Después de verificar esto, vamos a cerrar entonces las tablas, clic derecho en contactos, clic derecho en municipios, me voy a esta pestaña que se llama herramientas de base de datos, relaciones, doble clic en contactos, doble clic en municipios. Ojo, cuando yo hago una relación, lo debo hacer es la llave primaria de la tabla que envía información, eso se llama tabla maestro, con el campo o llave foránea de la tabla que va a recibir información. La tabla que envía información se llama tabla maestro. La tabla que recibe la información, el campo, recibe el nombre de llave foránea. Listo. Entonces ahora cogemos esta llave primaria de municipios que va a enviar información a este otro campo, con clic sostenido lo arrastro y suelto encima. Inmediatamente me va a decir que en la tabla municipios el campo código municipio va a enviar información a la tabla contactos en el campo municipio. Aquí, ¿qué nos debe importar realmente? Que el tipo de relación diga uno a varios. En una base de datos hay diferentes tipos de relaciones, uno a uno, uno a varios, varios a varios. No los voy a confundir con conceptos. La única relación que es funcional para una base de datos relacional es uno a varios.
Entonces, si aquí dice 1 a varios, significa que vamos bien. Y le puedo activar la integridad referencial, actualizar y eliminar campos en cascada para que nuestra base de datos funcione al pelo, es decir, al 100% o correctamente. Crear. Listo, ya tenemos la tabla. ¿Qué significa? Que en estos momentos Contactos debe recibir los municipios de esta tabla. Vamos a ver. Entonces cierro acá, nos va a pedir guardar los cambios en las relaciones, le decimos sí y vamos a abrir la tabla Contactos. Listo, vemos que todavía no nos muestra nada, claro, nos falta un pasito. El paso faltante es el siguiente: en la tabla Contactos me paso a la vista Diseño y en el campo Municipio voy a dar clic en esta pestaña que se llama Búsqueda. Normalmente está activa la pestaña General y simplemente damos clic en Búsqueda. Aquí donde dice cuadro de texto, activamos la opción cuadro combinado y vamos a especificar en origen de la fila que la tabla Contactos va a recibir información de la tabla Municipios. La columna dependiente siempre va a ser 1, porque al momento de hacer la relación siempre se trabaja con la llave primaria, es decir, la columna 1. Si abrimos la tabla Municipios, vemos que la columna 1 es precisamente el código. Y si me paso a la vista Diseño, miremos que aquí tiene la llavecita, que significa que el código es la llave primaria. Entonces por eso aquí en Contactos, cuando estamos configurando el cuadro combinado, columna dependiente siempre va a ser 1. Ahora, número de columnas. ¿Cuántas columnas quiero que se muestre? ¿De dónde? De la tabla Municipios, que es la que nos va a prestar información. Como esta tabla Municipios tiene 2 campos, es decir, 2 columnas, entonces aquí en Contactos vamos a mostrar 2 columnas. Número de columnas 2. Si la tabla Municipio tuviera más cosas, yo podría aumentar el número a 3, 4, 5, en fin, los que yo quisiera o las que yo quisiera. Ahora, ancho de columnas, vamos a aplicar 0, punto y coma, 5. Aquí nos estamos refiriendo a 0 centímetros para la primera columna, 5 para la segunda. La tabla Municipios tiene 2 columnas. El código le vamos a colocar un tamaño de 0, o sea que realmente la estamos ocultando. Y al nombre le colocamos un tamaño de 5 centímetros. En pocas palabras, aquí queremos que no se vea el código, pero que sí se vea el nombre del municipio. Guardemos, nos pasamos a la vista hoja de datos y si damos clic en el campo Municipios, vemos que ya me aparecen los nombres de esos municipios. Por ejemplo, código 1, Juan Andrés Pérez, no tiene apellido 2, móvil 324-568-7194, cualquier parecido con la realidad pura coincidencia. Municipio, entonces puedo presionar la primera letra de un municipio de la lista o puedo elegir, en este caso Maceo, enter, y así puedo seguir agregando los demás compañeros. Ahora, recordemos que cuando hacemos una relación, nosotros vamos a darle escape. Nosotros limitamos ese campo a la lista de la tabla que está enviando información. En este caso, Contactos está limitado a esta lista de municipios. Si quisiéramos ampliar la lista de municipios, tendríamos que ir a la tabla Municipios, que es la tabla maestro,
ampliar los municipios y así entonces se mostrarían en la tabla contactos. Vamos a cerrar un momento contactos, la vuelvo a abrir y aquí ya me voy a actualizar. Ya apareció Warne, que lo habíamos agregado. Vamos un momento a la pestaña herramientas, clic derecho aquí en contactos, cerrar. En relaciones vemos entonces la relación establecida. La tabla municipios, tabla maestro, envía información a la tabla contactos y se relaciona en el campo o llave foránea que se llama municipio, y recordemos que ambos son tipo texto. Hemos visto entonces en este video tutorial cómo podemos modificar los campos de una tabla y cómo podemos establecer las relaciones. En este caso, la tabla municipios se relacionó con la tabla contactos para que la persona no tenga que estar digitando los municipios y simplemente los pueda escoger. Si uno quisiera, podría establecer más relaciones, podría agregar aquí el campo departamentos y crearíamos una tabla adicional llamada departamentos que enviará información acá. Esto ha sido todo para este segundo video del curso básico de Microsoft Access. Hasta pronto.